los ángeles han ¿qué? Han recogido. ¿Está hablando de quién? De Israel como pueblo, ¿sí? Verso 32 de la higuera. Conéctela. ¿Qué dice? ¿Aprender qué? ¿Qué es una parábola? ¿Una qué? Una comparación. ¿Entre qué? Entre una verdad ¿qué? Terrena y una verdad ¿qué? Espiritual. De la higuera aprender la parábola. ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? En el contexto, ¿quién es? Mano John, ¿quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? Israel. De Israel aprender ¿qué? La parábola. Cuando ya su rama está ¿qué? Tierna. ¿Y qué? Brotan las hojas. Sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Sigue. Así mismo, así también vosotros, cuando veáis ¿qué? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Ese recogimiento. Conocer que está cerca a las puertas. ¿Qué? ¿Qué? El arrebatamiento o la venida. Eso indica entonces que hay que ponerle cuidado ¿a quién? A Israel. Israel es un termómetro. Israel no es un pueblo aislado de la iglesia. Amén. Y ojo que nos va a tocar a tomar la parte escatológica. Israel es un termómetro. Por eso usted no puede decir el televisor es del diablo. Sepa cómo lo utiliza. Porque si usted se queda hasta la 1 o 2 de la mañana viendo películas o viendo pornografías, porque de que los hay, los hay. Tenemos gente aquí en la iglesia y es pornografía. Sí, señor. Pero si usted coge el televisor y comienza a mirar las cosas importantes, ve los documentales, ve las noticias y mira Israel. Israel está de tiempo completo las 24 horas como centro de atención. Ha estado, está y estará. Todo en el mundo gira alrededor de ese pueblo. Ese es un termómetro. Y lo que estoy diciendo aquí es que hubo un momento, porque el texto dice recogerá. ¿Qué es lo que se recoge? Lo que está ¿qué? Esparcido. Quiere decir que hubo un momento en que la higuera, que es el pueblo de Israel, estuvo ¿cómo? Esparcida. ¿Esparcida dónde? No se duerma. ¿Dónde? A lo largo y ancho de ¿qué? Del mundo entero. ¿Sí se cumplió eso? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué Israel fue esparcido a lo largo y ancho del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo qué? Porque no entendieron el día en que Dios nos estaba visitando. ¿Para qué? Para salvación. Por eso alguna vez el Señor los miró y se sentó a llorar. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que ¿qué? Profetas. Y a los que te son. ¿Cuántas veces quise ¿qué? Juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Porque Dios vino inicialmente con un propósito. ¿Para quién? Para Israel. A los suyos. ¿Esos suyos quiénes son? Israel. Pero los suyos más atados. Eso quiere decir que con el rechazo o sin el rechazo, Dios ya tenía tu vida y mi vida en su plan eterno para ser su iglesia. Ojo, predicadores, no somos el producto del rechazo de Israel, que lo hemos escuchado de estos púlpitos, y eso no es cierto. No es cierto. La iglesia no es el producto del rechazo de Israel. La iglesia es el producto del propósito eterno de Dios. Que Él vino a Israel, pero no lo quisieron. ¿Y sabe qué dijeron? Cuando le sacaron a Barrabás, ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo? ¿A quién? ¿A quién quieren? ¿A quién quieren que suelte? Mire ese privilegio. ¿A Cristo o a Barrabás? ¿A quién? ¿Qué dijeron ellos? ¿Que suelten a quién? ¿Y que crucifiquen a quién? Y gritaban.
Unos días antes le habían tirado los paños en el suelo y habían dicho Hosana al rey, que venía cumpliendo la profecía, montado en el pollino, y gritaban y movían los mantos. Pero unos días después estaban diciendo: crucifícanle, que lo maten, y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué lío tan grande! Y les cayó. Porque si usted comienza, no importa que nos demoremos, hermano, pero yo quiero mostrarle esta mañana que la venida del Señor la tenemos allá. La tenemos ahí a 1 centímetro. Ojo lo que le voy a decir. Mire, hermano, la sangre cayó sobre ellos. ¿Y de qué manera? Porque una cosa es que su sangre caiga sobre mí para limpieza. Porque la sangre de Jesucristo, ¿qué? Y otra que me caiga en juicio. Que eso sí es complicado. Digo, que caiga sobre nosotros. Ellos creyeron que simplemente lo habían crucificado y listo. Pero les empezó un problema tan serio que Dios lo permitió. Y mire cómo empezó. Oído acá. Tranquilo que está lloviendo. No hay manera de salir ahorita. Y estamos acalorados. Oído lo que le voy a decir. ¿Cómo empezó el problema? Empezó en el año 68 después de Cristo. 68. Ahí empezó. Todo venía bien. Pero en el año 68 después de Cristo, entonces viene la primer masacre. 20,000 judíos de Cesarea fueron asesinados. Ahí empezó el Via Crucis para ellos. En el año 70, historiadores, después de Cristo, un emperador romano llamado ¿cómo? Tito se tomó entonces a Jerusalén y degolló 10,000 judíos, y 116,000 fueron lanzados desde los muros de Jerusalén abajo, y más de 100,000 fueron vendidos como esclavos a los circos romanos. Ahí empezó, ¿sí? Desde el sitio de Jerusalén, mire, de sus murallas fueron lanzados más de 1,000,000 de judíos. Póngale cuidado a eso. En el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma, y un emperador llamado Adriano destruyó 985 poblaciones palestinas. Mató 580,000 hombres en esa toma. Para 1257 y 1267, las comunidades judías residentes en Winchester y Cambridge fueron exterminadas uno a uno. Para 1290, el rey Eduardo de Inglaterra ordenó que todos los judíos salieran de su tierra. Para 1492, el rey Fernando y la reina Isabel de España expulsaron de su territorio a todos los judíos. Salieron 800,000 judíos y vendieron sus fincas, sus propiedades, por una sábana para no morirse de frío en el camino. 800,000. No quedó ni uno solo. Pero esto no fue nada. Segunda Guerra Mundial, aparece un hombre chiquito de estatura llamado Adolfo Hitler, tipo del diablo, porque hay tipos del diablo y hay tipos de Cristo. Un tipo de Cristo, otro tipo de Cristo aparte de José. Hay muchos tipos de Cristo, pero también hay un tipo del diablo. Adolfo Hitler fue un tipo del diablo, ¿sí? 1,50 más o menos de estatura, chiquito, de bigotico chiquito, pero un hombre demoníaco. Dicen los historiadores que cuando ese hombre levantaba y pisaba sus botas y sonaba y levantaba su mano derecha, ¡ay, Hitler! Y levantaba su mano, los soldados más fuertes se orinaban en los pantalones del miedo, porque hablaban los demonios por la boca de ese hombre. La gente le temblaba. Era tipo del diablo. Mató 1,000,000 de niños judíos y 6 millones de judíos adultos. 7 millones de personas. Como coger a Costa Rica
y matarlo uno por uno. Tin, 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 no dejar ni uno. Prácticamente el pueblo judío había desaparecido. Los poquitos que quedaron fueron esparcidos a lo largo y ancho del mundo entero. Israel perdió su lengua, perdió su cultura, perdieron su tierra, perdieron todo, absolutamente todo. Pero oído, ese es el pueblo que, aunque el diablo trata de levantarse contra él y Dios lo permita, ese es el pueblo que tiene quien pelee por él. Para que vea usted eso. Ahí estaba la profecía. La higuera tenía que florecer. Ese pueblo que estaba esparcido tenía ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fue recogido Israel? ¿Para qué? Para usted, hermano, despertemos. Para mostrarle a usted que la venida del Señor está cerquita. Vea, tenemos hermanos, yo le voy a decir una cosa con sinceridad, que la venida de Dios los va a tomar totalmente desapercibidos, porque viven aislados de este mundo. No, hermano, coja la televisión y prenda, mire lo que está pasando. Esto que está pasando ahorita no es algo aislado. Eso lo que está mostrando es que viene. ¿Que viene? ¿Que viene quién? Viene Cristo. ¿Por quién? ¿Pero por cuál iglesia? ¿Por los que vienen al culto? ¿Por los que cargan la Biblia? ¿Por quiénes viene el Señor? ¿por quiénes viene? Entonces llegó el momento en que Dios dio la orden. Escúcheme, que suene la trompeta. Tum, tururum, tum, 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 tum. Ángeles, hay que recoger el pueblo. Y empezó el recogimiento del pueblo de Israel. La higuera que estaba apacharrada, que estaba arruinada, sin tierra, sin entidad, sin presidente, sin lengua y sin nada, Dios dio la orden, hay que recogerla. Y empezó el recogimiento del pueblo de Israel. Para 1917 solo habían 20,000 judíos residentes en Palestina. 20,000, nada. 20,000 judíos residentes en Palestina. Para 1922 pasó a 83,000. Mira el crecimiento rápido. Para 1932 a 180,000. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, de todas partes del mundo empezaron a llegar. El aeropuerto de Tel Aviv, aterrizando. ¿Quiénes venían? Judíos. ¿De dónde venían? No se saben, pero Dios los estaba trayendo porque los va a colocar en un sitio, porque se va a llevar a otro pueblo. A los unos los va a poner allá y a los otros los va a meter en su reino especial. Mire, 1935, 300,000. 1937, 430,000 residentes. 1945, 500,000 ya residentes. Hubo un momento en que el aeropuerto colapsó de tanto judío. Mire, 1948, ¿qué pasó? Sonó la trompeta. Israel es declarada nación independiente, con su territorio, con su presidente. Recuperó su lengua hebrea. ¿Sí? Sonó la trompeta, porque hoy ya tenemos más de 7 millones de judíos residentes. Y ojo lo que le voy a decir. Yo he trabajado y he administrado hermanos que viven en Estados Unidos, que manejan hotelería en Estados Unidos. Y hay una alarma preocupante en los Estados Unidos. Desde hace más de 15 años hay una alarma que se viene presentando. Los judíos están vendiendo muchas de sus propiedades y quieren radicarse otra vez en su tierra. Quieren salir urgentemente, y muchos de ellos, cuentan los hermanos que han trabajado con ellos, les agarra un desespero de venderlo todo y volver a su tierra. Eso no indica sino una sola cosa. Una sola cosa. Viene el arrebatamiento
de la iglesia.